Hola, ¿qué tal? Soy Aldo González. Este es el video que voy a presentar como el avance número 4 para la materia de Fundamentos para el Aprendizaje y el Éxito Profesional. El tema que se está viendo en la semana 4 y del que se debe de preparar el avance es mi personalidad y mis estilos de aprendizaje, comunicación y colaboración. Muy bien, para empezar con este tema y poder llegar a determinar mi personalidad y mis estilos de aprendizaje, tuvimos que realizar un par de cuestionarios que nos permitieron uno saber tal cual los estilos de aprendizaje y otro sobre la personalidad. Muy bien, vamos a empezar entonces con los resultados que tuvimos del primer cuestionario. Este cuestionario se llama CHAEA y es sobre los estilos de aprendizaje. Por estilo de aprendizaje entenderíamos que son las características que tenemos psicológicas, afectivas, físicas, que se expresan cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de aprendizaje. En pocas palabras, cómo es más fácil que aprendamos. Los resultados específicos vienen dentro de la presentación, pero aquí vamos a poner la gráfica que sale en la aplicación que nos dieron, en la cual yo saqué una calificación superior en aprendizaje pragmático, después en teórico, en reflexivo y muy lejos, hasta en un cuarto lugar, el aprendizaje activo. ¿Qué son cada uno de estos? El activo tiene que ver con vivir la experiencia, como el cuadro que están viendo aquí en la pantalla. Este cuadro lo copié de un trabajo de Robles de 2013 y de hecho venían como en 3-4 cuadros. Hice un resumen, tomé la información que yo consideraba más importante y aquí podemos verlo. Entonces, el aprendizaje activo, que es el que no me funciona según este test y que puedo atestiguar que sí es el activo, vivir la experiencia, vivir experiencias. La pregunta del cómo. Entonces, tener desafíos, actividades cortas. Yo relaciono mucho esto como con personas jóvenes que tienen mucha energía y quieren estar realizando las cosas en el momento. El que más se apega a mi forma de ser es el pragmático, que es la relación de teoría y práctica, que es ¿qué pasa si? La pregunta. El trabajo cooperativo, pero especialmente poner en práctica lo que ya aprendiste. Entonces es aprender y aplicar. Después el teórico, que es la creación de modelos, teorías, sistemas. Y en tercer lugar el reflexivo, que es observar, analizar y pensar. Entonces, estas son las calificaciones que tuve aquí en cuanto a los estilos de aprendizaje. El siguiente cuestionario que tuvimos es el test de 16 puntos, 16 factores, perdón, en el cual salí con una puntuación media, lo cual es como la generalidad, y con algunos puntos que sí son como para anotar, en los que salí alto o bajo. Entonces, ¿en cuáles salgo alto? En asertividad y empatía, que tiene que ver con saber expresarse, mostrar lo que se siente y evitar influenciarse. También en estabilidad emocional, que es ser realista y estable. Entonces aquí es mucho de estabilidad. Después de eso, introversión salí en un punto medio, pero a un punto de llegar a los altos, en el 7. Pero ahí dice que es una personalidad neutra, sin preferencias por actividades ya sean sociales, grupales, que puedo trabajar tanto solo como en compañía de otras personas. Luego en ansiedad social salí bajo, que habla de seguridad, autoconfianza, visión positiva de las capacidades. Complejidad intelectual salí en 7, todavía medio, sin llegar a lo alto, pero muy cerca. En gregarismo salí medio, pero con un 3, tirando más hacia lo bajo, que es socializar, prudencia, seriedad, introversión. Orden y limpieza salí también en medio, pero tirando alto, realmente 7, a un punto de llegar a los otros. Curiosidad intelectual con un 9, que es pensamiento abstracto, nuevos conocimientos y análisis. Cada uno de estos puntos de personalidad trae como cosas buenas y malas, y en el mismo documento que nos dieron, en los resultados del test, habla tanto de las cosas buenas como malas que pueden suceder. Las malas, cuando uno tiene un puntaje muy alto, muy bajo, es como
llegar a los límites de lo aceptable socialmente. Por ejemplo, en afectividad, una cosa es salir bajo. Por ejemplo, yo salí un poco bajo, creo que me faltó nombrarla, que es ser más reservado, formal, solitario, trabajar solo, no establecer vínculos. Sin embargo, dice que si estás muy bajo, hablando de puntos 1, puede esto ya ser patológico y de personas que no quieren salir de su casa, no quieren hablar con nadie, no quieren saludar a alguien. Y esos son los casos en los que sí hay que hacer algo. No hay algo que diga que sea bueno o malo sacar cierta puntuación, porque esto no es un examen, es nada más el saber cómo somos. Y dependiendo del cómo somos, podemos adaptarnos mejor a ciertas situaciones o a ciertos tipos de aprendizaje o de trabajo. Es decir, la suma de los resultados de los test, incluyendo también el del heptagrama que hicimos allá, en el que yo salí como estructurado, dan la personalidad que traemos cada uno. Hice una pequeña gráfica para tratar de ver, ok, ya tengo los resultados, ya tengo este conocimiento, ahora, ¿cómo voy a hacer la aplicación hacia lo que estamos haciendo nosotros en el plan de vida y carrera? Y me puse a revisar, ok, de estos 3 hay cosas en común. Vemos racionalidad y planeación en la parte de lo que fue el heptagrama. En el test de 16 factores también se hablaba de planeación. Y en el CHAEA vimos también modelos, análisis, teoría y práctica. Cuando empecé a leer todo esto, me di cuenta que esos resultados se parecen mucho a lo que había estado yo trabajando en la parte del FODA personal, en lo que eran las fortalezas y debilidades, que eran las que yo mismo manejaba. Entonces, si me pongo a ver la información que pusimos en el avance número 2, que fueron fortalezas y debilidades, voy a ver que las cosas que puse yo como fortalezas son justamente los puntos que me están apareciendo altos en estos análisis. Análisis de datos, responsabilidad, determinación, conocimientos, en esta parte de lo que son las metas académicas. Y mis debilidades, áreas de oportunidad, también son los puntos en los que estoy saliendo bajo en lo demás, que hablábamos de individualismo, que el trabajo en equipo, que eso me parece ahí como solitario, indiferencia, que en la parte de los sentimientos no había esa empatía. Aquí me parece, yo tenía marcado como desorden, sin embargo en orden salí alto, entonces tal vez no soy tan desordenado como pienso, o hice trampa en el cuestionario, que al parecer sí se puede hacer trampa. Si veo las metas profesionales, también en mis fortalezas hablo de responsabilidad, de dedicación, de análisis de datos, de conocimientos, de experiencia y resolver problemas. Resolver problemas, pues efectivamente tiene que ver con lo pragmático, de aplicar la teoría a la práctica. Aquí lo mismo, tengo desorden, sin embargo tal vez no sea correcto que esté desorden, entonces tenga que hacer ahí un pequeño cambio. Y lo mismo aquí, impaciencia, que tiene que ver también con la empatía. Y en las fortalezas igual, responsabilidad, determinación, dedicación, que tienen que ver con los puntos fuertes que me salieron en todo esto. Entonces, sigo viendo que es un reflejo de lo que yo ya había puesto en FODA. Ahora, si vemos los conceptos que habíamos puesto en FODA, decíamos que las fortalezas son en qué destacamos, cuáles son nuestros puntos fuertes, qué hacemos mejor, qué nos resulta más gratificante, y dice en qué ambiente rendimos mejor, que es justamente lo que revisa esto, porque el estilo de aprendizaje ve de qué manera aprendemos mejor, en qué tipo de ambiente rendimos mejor, cómo tenemos un mejor rendimiento como estudiantes. Entonces esto va totalmente ligado con nuestras fortalezas, lo que sale ahí, y lo mismo las debilidades, en qué fallamos más que los demás, qué actitudes no nos impiden alcanzar nuestros objetivos, que pueden ser problemáticas. Ahora, me puse a revisar un poquito para ver cómo poder hacer una modificación en mí mismo
de lo que teníamos de los estilos de aprendizaje. Primero, saber si es posible hacer un cambio en los estilos de aprendizaje y también si es posible hacer un cambio en la personalidad que nosotros tenemos para mejorar y tratar de no caer en un punto en el que sea problemático o patológico alguno de las cosas negativas que aparecen en la personalidad. Entonces, pues por ahí encontré, me parece que no está aquí, voy a agregar una imagen más. Muy bien, perdón. La semana 4. Muy bien. Y entonces, ¿qué nos dicen sobre la modificación? Rodríguez y Vázquez, en un estudio que hay de 2013, que es un estudio que trae también experimentos con la utilización de ciertos modelos de aprendizaje, nos dice que los estilos de aprendizaje, estos estudios que realizan dicen que los rasgos son modificables. Entonces digo, aquí dice que son en gran parte inconscientes, pero que también son modificables. Entonces me puse a leer ese documento para ver cómo podía yo hacer una modificación. Aquí habla únicamente de los estilos de aprendizaje y es muy curioso lo que dice ahí. Porque estas personas, bueno, no utilizan únicamente el CHAYA, sino hablan de que el CHAYA es parte de un estudio más grande que ellos utilizan que se llama Onion. Dicen es la capa 2 del modelo Onion y el modelo pues tiene muchas más cosas. Me parece interesante y mucho más completo ese modelo porque no incluye únicamente la información del cuestionario sobre el estilo, sino que también determina que ese estilo tiene otras variables alrededor que son la edad, el tipo de familia que tienes, dónde naciste, a qué te dedicas, y entonces todo eso puede ir modificando o facilitando o haciendo más difícil ciertos tipos de aprendizaje. Y entonces pues vemos, si uno es muy joven, es normal que pueda aprender mucho más con la experiencia, con realizando las experiencias en ese momento, que es el tipo de aprendizaje activo, porque por la misma edad no se va a tener una experiencia previa u otro tipo de conocimientos con los cuales planear o pensar a futuro. Entonces, y pensando en eso, no es que yo no pueda aprender de esa manera, sino que tal vez el cúmulo de conocimientos y la edad que tengo hace que yo trabaje de esa otra manera porque es más fácil trabajar con los conocimientos que ya traigo y las experiencias que tengo, que probablemente si fuera mucho más joven, este cuestionario hubiera contestado de una manera distinta. De hecho, dicen que estos cuestionarios tienen validez de 1 año, porque en 1 año uno puede cambiar totalmente. Ok, regresando a cómo podemos modificar. En la modificación dicen que lo mejor es aprender a aprender, que es lo que empezamos a ver justamente en esta materia. Después habla de utilizar las tecnologías de información para la optimización de los estilos de aprendizaje. Y en los ejemplos y los experimentos que tienen hablan de trabajar con unas plataformas interactivas sobre Moodle, que es justamente lo que estamos trabajando nosotros, utilizar lo que es el blended learning, que es el aprendizaje a distancia utilizando tecnologías de la información sumado al presencial, y hablan de trabajo colaborativo, hablan de inteligencia emocional, que curiosamente es la siguiente materia, y entonces a lo que lleva es la modificación, no modificación, sino el complementar y fortalecer estos estilos. De hecho, dicen así tal cual que lo que ellos buscan es en los que uno no tiene una puntuación alta, forzar ese tipo de trabajo para que uno vaya ganando la experiencia y vaya aprendiendo a utilizarlo. Y fortalecer las características que se encuentran como relevantes para realizar de mejor manera lo que ya se tiene. Entonces, es como así mind blowing. Lo que estamos haciendo en esta materia justamente es encontrar esos estilos de aprendizaje, mejorar las capacidades de los que ya tenemos y fortalecer un poco en los que estamos flacos.
Entonces tal parece que la materia va enfocada justamente a esto. Según los estudios que leí aquí, eso es lo que se está buscando. Y después, en la parte de la personalidad, pues lo que encontré es que en ningún lado habla de cambios, de modificaciones o mejoras, porque la personalidad es tal cual como somos. Entonces, en ninguno de los estudios decía que querían cambiar la personalidad, sino utilizar las características de la personalidad de cada persona para trabajar en lo que mejor se pueden desempeñar o aprender de la mejor manera. Entonces ahí no hay algo que yo deba de modificar, a menos que esté ya en un punto en el que yo esté causándome problemas a mí mismo o a alguien más, o que sea ya un tipo patológico en donde pueda haber daño. Mientras no esté en esos puntos de poder dañar, no hay necesidad de hacer un cambio, sino seguir trabajando con lo que se tiene. Y bueno, las conclusiones están en el documento y esto sería todo por el video. Gracias.